Contemplad. El león de la tribu de Judá. 17 de noviembre de 2024. Desatasca tus oídos y permíteme abrir tus ojos, oh Israel, y despierta de tu ceguera parcial y escucha la voz de tu verdadero Mesías, el león de la tribu de Judá, porque así soy yo. Así que comprende las palabras de Yeshua Mashiach, aquel con quien también tienes que ver, oh Israel, porque así soy yo. En verdad, escuchad mis palabras, hermanos míos, para que podáis comprender los tiempos en que vivís y para que podáis comprender la esperanza de vuestra vocación, que es regresar a la tierra prometida, porque yo soy la esperanza de vuestra vocación, y os estoy llamando, oh Israel, para que podáis comprender lo que está por venir y también la ira que se desatará en estos tiempos en que vivís. Y yo soy el león de la tribu de Judá y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra, así que comprendan la severidad de mis palabras, incluso las palabras de aquel con quien ustedes también tienen que ver, pues así me ha hecho Yahweh. Porque yo soy esa roca de tropiezo, incluso esa gran piedra de tropiezo en la que todos los infieles tropezarán, porque los justos ya no viven según Moisés, sino que los justos vivirán por la fe. Porque Moisés vive en vuestro verdadero Mesías, incluso el que cumplió perfectamente la ley que es imposible de cumplir para Israel, e incluso para todo Adán, debido al pecado en vuestra carne corrupta. Y yo soy aquel que pagó la pena de Moisés cuando me ofrecí como Cordero de Dios a Yahvé en sacrificio expiatorio eterno, porque la pena de los pecadores no me correspondía a mí pagarla, pero en mi amor por Yahvé y mi amor por la humanidad pagué vuestras penas en su totalidad. Incluso las penas de gran tormento, agonía y muerte las pagué en su totalidad, y Yahvé ha aceptado mi sacrificio para siempre. Así que comprendan, la ira del Cordero está a punto de ser desatada y las trompetas están listas para sonar, y he aquí, las copas de la indignación de la ira de Dios se acercan sin duda y están a vuestras puertas, por lo tanto, escuchad mi voz para que tanto vosotros como vuestros hijos podáis vivir y escapar de la trampa que Barrabás tiende a mi pueblo, incluso el Cordero del dragón que ha sido elegido por Esaú como su Mesías, que también es un bestial constructor de templos. Y él se levantará como un cordero con 2 cuernos, y vendrá a dividir aún más las tierras de los legítimos habitantes que han sido desplazados por su genocidio para dividirlas entre los ocupantes ilegales de Esaú que han presentado falsas reclamaciones, y los invasores enviados por el dragón, que son los descendientes de Askenaz y no de Jacob, pero que se han unido a Esaú con sus costumbres talmúdicas. Y yo soy aquel a quien Yahweh envió como el Cordero de Dios, como un tratado de paz perfecto, como vuestra Pascua perfecta e incluso como el sacrificio final por los pecados de la humanidad, una vez, para siempre y eternamente, y ya no queda más sacrificio por los pecados. Y vine a los míos con amor y paz, incluso a aquellos que rechazaron mi sacrificio, y sin embargo soy enviado como la Pascua perfecta en obediencia a la voluntad de Yahweh, y soy el Cordero de Dios, del cual Yahweh proveyó perfectamente para vuestros pecados. Por lo tanto, escuchad mi voz, oh Israel, y comprendan que ya no vendré a la tierra como el Cordero de Dios, y la paz será quitada de la tierra en el juicio que ha llegado. Incluso ese juicio se desatará repentinamente primero sobre la casa de Dios, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Porque los fieles en Cristo serán llevados a los cielos, y los tibios serán dejados al fuego refinador para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo, pero como por fuego. Y muchas multitudes vendrán a Jesús el Nazareno de todas las naciones, tribus y lenguas, y yo los purificaré en justicia y los recibiré para mí y los recrearé en justicia y verdadera santidad, y su recompensa no tendrá comparación con los sufrimientos que soportarán, porque el peso de su recompensa superará con creces las expectativas de los hombres y vivirán eternamente en perfecta paz, santidad y verdadera justicia. Porque está escrito de ellos, y así será, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus largas vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo tanto, están en la presencia del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono morará entre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni les dará el sol, ni ningún calor, porque el Cordero, que está en medio del trono, los gobernará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entended, pues, que yo soy aquel que ha completado mis obras entre los gentiles y que mis tiempos de gracia y misericordia han llegado a su fin, aunque la gracia y la misericordia están siempre conmigo. Y Yahvé mismo ha declarado que tendrá misericordia de quien él quiera tener misericordia, por lo que la gracia y la misericordia perduran verdaderamente para siempre. En verdad, fui a los gentiles incluso como un exiliado rechazado por los míos, que han sido llevados por Esaú a la esclavitud de sus tradiciones blasfemas, con las que buscan corromper las palabras eternas y perennes de Yahweh, cuya corrupción es imposible. Y, sin embargo, fabricaron sus creencias infernales de la mano de sus escribas, que codificaron las tradiciones de hombres malvados en un supuesto libro sagrado, pero ¿cómo puede ser sagrado un libro de blasfemia? En verdad, hay de aquellos que llaman a la oscuridad luz y a la luz oscuridad, porque su juicio no tarda en llegar. Y mis tiempos entre los gentiles han llegado a su fin porque han caído en los mismos pecados en los que cayeron vuestros padres cuando rechazaron al Cordero de Dios que Yahweh les envió inmerecidamente como un tratado de paz eterno, para las naciones, de las cuales una gran multitud ha llegado a la salvación.
Y ahora aquellos que podrían haberse convertido en los hijos de la promesa entre el Israel de Dios se han jactado contra las ramas naturales, incluso del olivo natural al que fueron injertados cuando las ramas naturales fueron cortadas por la misma incredulidad. Y, sin embargo, fueron tomados de un olivo silvestre, incluso un árbol sin esperanza ni promesa, y de aquellos que vinieron a mí y me hicieron su Señor eterno de justicia en tiempos de paz, la gracia y la misericordia. Ahora son adoptados en el Israel de Dios y participan plenamente de las promesas hechas a los padres, y muchos de ellos me servirán eternamente como mi cuerpo, y yo los tomaré para mí como mi novia, y sellaré a mis 144,000, que se han purificado en mi sangre expiatoria, tan puros como vírgenes que no han sido mancillados por la gran ramera. Y por la salvación de los gentiles fueron bendecidas las naciones y, de hecho, aquellos de las tribus perdidas que obedecieron mi voz han llegado a la salvación en su Señor y vivirán eternamente entre las tribus en el Israel de Dios. Así que comprendan, salvaré a algunos de todos los descendientes de Adán, de donde quiera que vagara por la tierra en sus días de castigo. Porque Yahweh me ha hecho un espíritu que da vida, y ya no soy conocido según la carne. En verdad, yo soy quien ahora ha cortado el olivo silvestre por su incredulidad y porque han roto mi pacto, incluso mi Nuevo Testamento. Y eso porque deben tener un solo Señor, incluso a mí, Cristo Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes, y en mi señorío está su única esperanza. Y, sin embargo, han puesto su falsa esperanza en Barrabás y han depositado tontamente sus esperanzas en un falso Señor que invadió sus iglesias con falsas esperanzas de prosperidad material, incluso un falso Salvador que promete salvar a la Babilonia secreta, pero que en secreto trabaja para la destrucción de la Babilonia secreta. Incluso el mismo impostor que es la bestia de la tierra que se levantará como el falso Mesías de Esaú, incluso el cordero del dragón que se levantará con 2 cuernos. Y así, mi iglesia infiltrada de la Odisea ha errado y ahora está consintiendo su propia muerte. Porque Barrabás solo trae muerte, y él diezmará y destruirá por completo a esa gran ramera, incluso a la Babilonia secreta, cuyo juicio ha llegado a causa de su absoluta maldad y depravación con la que ha corrompido la tierra en su fornicación. Así que han elegido rebeldemente como su falso salvador a aquel que les trae la destrucción, porque la sinagoga de Satanás son farsantes que fingen todo, así que aprende, oh Israel, lo que Barrabás está a punto de lograr, porque los ha vendido a manos de sus enemigos, y fingirá su propia herida en la cabeza y se esconderá en la tierra de las calamidades que están a punto de ocurrir. Y se levantará en gran engaño como un falso Mesías para Israel, porque tendrán su guerra, incluso su tercera guerra, y será la peor de las 3. Aún así, porque así está escrito y así se hará, y vi una bestia que subía del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos había 10 coronas, y sobre su cabeza el nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era como un leopardo, y sus pies como los de un oso, y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Y así es como las palabras de las Escrituras revelan su traición, incluso las palabras que le di a Juan el Revelador hace muchos jubileos. Y parecerá que Barrabás recibirá una herida en la cabeza, pero mentirá y engañará al mundo, que creerá plenamente en sus señales y prodigios mentirosos, pues se le ha dado atraer hacia sí a todos aquellos que se complacen en la injusticia, con un fuerte engaño, pues él es su contaminador y destructor. Y en sus manos trae la mordedura de la serpiente, incluso esa puñalada bestial, y mezclarán hierro y arcilla, aunque no se unirán el uno al otro, pero así se levantará el cordero del dragón. Y se levantará sobre el sistema final de la bestia caída, que será su imperio final para gobernar la tierra desde la tierra prometida. Sin embargo, no se levantará solo, sino que se levantará junto con la bestia del mar, y gobernarán su alianza de reyes que han entregado todo su poder y autoridad al dragón porque todos adoran al dragón y le son totalmente dedicados. Porque él es su padre, incluso él, que ha sembrado su mala hierba entre él. Trigo de Yahweh, y yo los arrancaré de raíz y los arrojaré al fuego. Y así se levantará el cordero del dragón con todo engaño y mostrará muchas señales y prodigios mentirosos para demostrar sus falsas profecías, y hará muchas afirmaciones jactanciosas y blasfemas de sí mismo, llegando incluso a afirmar que él mismo es Dios, y una bestia señalará a la otra y tendrán un gobierno en tándem, incluso según los planes del dragón con los que gobernará su reino maligno durante un corto tiempo. Y harán ilegales todas las cosas del cristianismo, y prohibirán las escrituras sagradas, y se les dará en sus manos hacer guerra contra los santos y vencerlos, y así lo lograrán. Sin embargo, fusionarán las religiones del mundo para que todos adoren sus cubos negros, porque a los pies de Satanás se han unido en rebelión final y no escaparán de mi poderosa mano, dice vuestro Mesías eterno, Yeshua HaMashiach. Y sin embargo, en su odio por todo lo relacionado con Cristo Jesús, harán que la salvación llegue a una gran multitud a la que martirizarán, incluso a aquellos que invocarán el nombre de Jesús el Nazareno hasta su último aliento, y yo los fortaleceré y les daré una gran esperanza, y vendrán a mí por completo, incluso todos aquellos que son herederos de la salvación eterna, y nadie podrá arrebatarlos de mis manos, y todos aquellos cuyos nombres están
escritos en el libro de la vida del Cordero serán salvos. Así que no os preocupéis por vuestros seres queridos que parecen perdidos, porque muchos de ellos están en mis poderosas manos y yo los llevaré a la salvación en Cristo Jesús, y en cualquier idioma que invoquen mi poderoso nombre, yo los escucharé. Sin embargo, sucederá que un falso cordero con 2 cuernos se levantará para gobernar el mundo desde la tierra prometida que Esaú pretende reclamar como suya, pero sus pretensiones son espurias y la primogenitura de Jacob es segura para siempre, incluso aquella primogenitura que Esaú vendió por un bocado de pan. Porque Esaú se ha unido a los caídos y se ha unido a Askenaz, que ha adoptado los ritos y prácticas del malvado cananeo, y sin embargo mienten y afirman que son de Israel cuando no lo son. ¿Por qué fue Canaán quien codició los caminos de los caídos después del gran diluvio, alterando así para siempre a su posteridad a la condenación eterna? Porque todos los que se alteran genéticamente de la imagen de Dios, imagen a partir de la cual fueron creados, no tienen perdón, porque estos son los caminos de Satanás que Esaú ha codificado en parte en su blasfemo Talmud, de donde surge su engaño. Y así, Askenaz, que es de Jafet, se ha unido a Esaú en sus falsas reclamaciones de herencia, con las que buscan robar la herencia de Jacob a los hijos de la promesa. Sin embargo, tales esfuerzos son inútiles y no prevalecerán, porque yo soy aquel a quien Yahweh ha entregado todas las cosas en mis manos poderosas y capaces. Así que comprendan que yo soy aquel que ha heredado todas las cosas prometidas a Jacob y que soy su verdadero Mesías, y en mis manos están sus recompensas, oh Israel, y en las manos de Barrabás les espera su destrucción eterna, por lo tanto, no se unan a él. Entended, pues, que las recompensas de la promesa hecha a los padres de antaño descansan firmemente en mis manos y nadie puede robar lo que es legítimamente mío, pues tal es el poder que me ha dado el gran yo soy, y yo daré esta herencia a los hijos de la promesa, incluso a los justos que viven por la fe en el Hijo de Yahweh, que los amó y se entregó a sí mismo por la salvación eterna de los hijos de la promesa. Por lo tanto, oh Israel, acéptame como tu Mesías para que tú y tus hijos podáis vivir y prosperar en el camino. Yo te guardaré y preservaré para que puedas llegar a tu plena herencia en mi reino milenario que está a tus puertas. Escucha mi llamada, oh Israel. ¿Por qué te llamo a someterte a mi poderosa mano para que también puedas convertirte en los hijos de la promesa? Porque Moisés se mantiene plenamente por la fe en mí, Yeshua Amasiach, por lo tanto, descansa en mis obras y cesa en las tuyas. Y así, Askenaz se ha unido a Esaú en sus falsas afirmaciones, con las que buscan robar la herencia de Jacob a los hijos de la promesa. Sin embargo, tales esfuerzos son inútiles y no prevalecerán, porque yo soy aquel a quien Yahweh ha entregado todas las cosas en mis manos poderosas y capaces. Así que comprendan que yo soy aquel que ha heredado todas las cosas prometidas a Jacob, y que soy su verdadero Mesías, y en mis manos está su recompensa, oh Israel, y en las manos de Barrabás les espera su destrucción. Por lo tanto, comprendan la elección que tienen que hacer, y con quien tienen que tratar, porque yo soy aquel que ha sido enviado por Yahweh para su salvación, incluso aquel a quien Moisés ordenó su obediencia, oh mis hermanos desobedientes. Y así como está escrito de ellos, así se cumplirá por mi mano poderosa, porque Yahweh reveló la verdad de Esaú a sus profetas en los días de sus ofensas, que han sido muchas. Porque está escrito desde antiguo, por tu crueldad contra tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá, y serás exterminado para siempre. Cuando te mantuviste al margen, en el día en que los extranjeros se llevaron sus bienes, y los extranjeros entraron por sus puertas y echaron suerte sobre Jerusalén, tú fuiste como uno de ellos. Así que entiende, oh Israel, que la separación final de Jacob y Esaú ha llegado sobre ti, y yo vengo a purgar la tierra prometida de las manos de los caídos, y Esaú será completamente arrancado de raíz. Y de Esaú está escrito, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José llama, y la casa de Esaú paja, y los encenderán y los devorarán, y no quedará resto de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Así que, comprendan aquellos de Esaú que leen mis palabras, lo que Yahweh ha declarado nadie puede cambiarlo y su fin será definitivo y serán completamente erradicados y nunca volverán a existir. Porque yo soy el león de la tribu de Judá y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra. Así que escuchad mis palabras, oh Israel, y escondaos del día que se acerca. Escóndanse del hombre de pecado que viene hacia ustedes, porque Barrabás viene con la muerte eterna en sus manos, ofrecida como una cura milagrosa falsamente prometida para dar vida eterna. Pero no tendrán vida que vivir en la segunda muerte, solo destrucción continua en las llamas más ardientes del castigo, donde su gusano no muere. Yo soy quien romperá los sellos de mi pergamino de herencia, incluso la escritura de la tierra que he comprado con mi propia sangre expiatoria de la mano del mismo Yahweh. Y vengo a desalojar a los ocupantes ilegales y a todos aquellos que los caídos han enviado, e incluso a los propios caídos, y sus tiempos han llegado a su fin. Así que entiende lo que está por venir, Israel, porque ellos establecerán su reino y parecerán victoriosos, y mostrarán muchas señales y prodigios mentirosos para engañar a todos los que se complacen en la injusticia. Y pensarán que han establecido el comienzo de su edad de oro, que tanto desean establecer, porque son de su padre, el diablo, y el diablo es ese gran dragón, por lo tanto, harán los deseos del dragón.
Sin embargo, no tendrán una edad de oro, sino solo un juicio severo y duro, cuyo juicio comenzará rápidamente cuando mis fieles en Cristo sean reunidos conmigo en las nubes cuando yo haga mi aparición, la cual verá la tierra. Sin embargo, mentirán y dirán al mundo que enemigos extranjeros han robado a muchos de la tierra y que volverán, y que la tierra debe estar preparada para luchar contra estos falsos invasores. Pero en realidad se están preparando para la batalla de ese gran día, el día de mi segunda venida, el día en que las aves del cielo se darán un gran festín con la carne de sus reyes caídos de la tierra, y así será. Y a medida que se acumulen los juicios, que se rompan los sellos, los jinetes cabalgarán, y suenen las trompetas. Sucederá tal y como está escrito en Juan el Revelador y también según las palabras del Evangelio eterno que ha sido revelado en su momento para que Israel esté preparado para el día de su tribulación y para el día de su salvación, que no tardará en llegar. Y muchos blasfemarán contra el Dios del cielo por los juicios que vendrán sobre ellos y muchos no se arrepentirán, y la mayoría tomará su inyección bestial y se mezclará con tecnologías que no entienden, porque sus tecnologías son para la destrucción de Adán, así que escóndete, oh Israel. Y mis dos profetas, incluso mis dos candelabros, se levantarán y profetizarán muchas cosas que se han mantenido en secreto en los corazones de los hombres, y revelarán mucho de lo que se ha perdido en los escritos antiguos, y la verdad se dará a conocer, y los caídos serán totalmente expuestos, y Edom quedará al descubierto desde donde surgió Esaú, y todos aquellos que se han unido en confederación serán expuestos y la verdad se dará a conocer. Ya anunciarán el Evangelio eterno, y sus testimonios se añadirán a los escritos sagrados para siempre y por toda la eternidad. Y, sin embargo, incluso en tiempos de juicio, mi gracia reina suprema, porque en lugar de una justicia rápida que devoraría la tierra de los vivos, se dará gracia y espacio para arrepentirse antes de que se dicte el juicio final. Por lo tanto, muchos vendrán a su eterno Señor de la justicia y yo los recibiré para mí y los guardaré eternamente para los propósitos eternos de Yahweh, para los cuales han sido salvados para cumplir. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sale del abismo sin fondo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cuerpos yacerán muertos en las calles durante 3 días y medio. Al final de ese tiempo, resucitarán a una nueva vida al oír la poderosa voz del cielo que dirá delante de todos los presentes, subid aquí. Y serán resucitados y llevados a los cielos a la vista de todos. Y cuando el templo esté terminado, el cordero del dragón se moverá para consagrar el templo, pero pondrá la abominación desoladora en el lugar santo y hará que cese la ofrenda a mitad de semana, donde se declarará Dios y se volverá contra el pueblo. Y la sangre correrá abundantemente, y aquellos que han rechazado mis palabras y se han unido a Barrabás, incluso muchos de ellos serán asesinados, tal y como está escrito, y el ángel clavó su hoz aguda en la tierra, y cortó los sarmientos de la viña de la tierra, y los echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar, hasta los frenos de los caballos, por un espacio de 1600 estadios. Así que comprendan la trampa que se les está tendiendo, Israel, y apártense de los caminos de Esaú para ir a los brazos de su verdadero Mesías, y yo salvaré a un remanente vivo para mí. Y así sucederá que vendré a la tierra en un monte Sionee con mis 144,000, y los llevaré a un lugar en el desierto preparado por Yahweh, donde serán cuidados y mantenidos con vida de la ira de ese gran día. Porque sucederá tal como está escrito, los muertos que mueren en el Señor son plenamente bendecidos. Así dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, y sus obras lo siguen. Y cuando mi rebaño sea llevado a su campo de seguridad, la plena indignación de la ira de Dios se derramará por completo sobre el reino de las bestias e incluso sobre todos aquellos que habitan en la tierra en la injusticia. Y sucederá tal como está escrito, y una gran agonía y terribles consecuencias caerán sobre aquellos que se han alineado contra el león de la tribu de Judá, y soportarán un gran castigo y tormento a causa de las copas de la ira que se derramarán sobre la tierra, y así será. Así que entiende quién soy, oh Israel, porque ya no conoces a Yahweh, ni sigues sus caminos, sino que, sin saberlo, adoras a dioses falsos que tus padres no conocieron, incluso a la manera de Esaú, que se ha unido a los caídos y a la confederación que se ha unido en torno a su libro falso y altamente blasfemo de mentiras, donde codificaron las tradiciones de los hombres por encima de la verdad de las palabras eternas de justicia de Yahweh, adorando y sirviendo así a la creación en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Sí y amén. ¿Por qué? Yo soy aquel que trae la ira completa del Cordero y exigiré mi ira sobre todos aquellos que me traspasaron y todos aquellos que se oponen a mí cuando venga con las huestes del cielo y perecerán por completo por medio de la espada, de doble filo que sale de mi boca. Yo soy Yeshua Amasiach, que viene a juzgar y a hacer la guerra, y en justicia eterna será mi reinado eterno. Yo soy aquel que aplastará por completo la cabeza del dragón, que es la serpiente antigua, el mismo Satanás, y de su herida no se recuperará, y nunca más se levantará su reino, porque él no es rey. Y su castigo es el más severo, porque por su mano fue corrompida inicialmente la creación, y muchos han sido engañados por sus artimañas.
Yo soy el Señor de señores y Rey de reyes, y mi ira es feroz, y mi juicio ha llegado, y los tiempos de la 70ª semana de Daniel están a punto de irrumpir repentinamente en la tierra, así como yo arrebataré repentinamente a los fieles en Cristo para mí, a la seguridad de la sala del trono de Yahvé, donde conocerán tal como son conocidos, y el novio tomará para sí a su novia, que se ha preparado para su novio con mucha purificación y expiación en la sangre siempre expiatoria del Cordero. Por lo tanto, comprendan que yo soy aquel que corregirá muchos errores en el juicio, y yo soy aquel de quien está escrito, la venganza es mía, dice el Señor, y yo pagaré. Y así, arrancaré por completo a Esaú de la tierra prometida, y yo soy aquel que preserva la herencia de Jacob en mis poderosas manos, que he reservado para los hijos de la promesa, y de cuyas promesas los hijos de la carne serán completamente privados. Por lo tanto, entiende mis palabras, oh Israel, y entiende lo que voy a cumplir, porque así está escrito de Esaú y así se cumplirá. Pero tú, Esaú, no debiste haber contemplado el día de tu hermano, el día en que se convirtió en extranjero, ni debiste haberte regocijado por los hijos de Judá, el día de su destrucción, no debiste haber hablado con orgullo el día de su aflicción. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su destrucción, ni debiste haber mirado una sola vez su aflicción en el día de su destrucción, ni haber puesto mano en sus bienes en el día de su destrucción. Tampoco debiste haberte parado en los cruces para cortarles el paso a los que escapaban, ni debiste haber encerrado al remanente en el día de la aflicción, porque el día del Señor está aquí, y sobre todas las naciones, como tu hachecho, así se te hará a ti, tu recompensa volverá sobre tu propia cabeza. Por lo tanto, oh Israel, comprende la gravedad de los tiempos que han llegado para tu plena redención, incluso los tiempos en que la tierra será completamente purificada de la injusticia, culminando en mi segunda venida a la tierra, donde yo estableceré plenamente el reino de los cielos en la tierra, y donde la tierra será gobernada con la justicia de mi Nuevo Testamento, que he ratificado y sellado con mi propia sangre expiatoria. Oh Israel, separaos de Esaú y volved a vuestro verdadero Mesías, y yo os recibiré para mí y os pastorearé, porque yo soy el pastor principal que pastorea el rebaño de Yahvé perfectamente con mis manos sin pecado. Oh Israel, separaos completamente de los caminos de Esaú y volved a las escrituras sagradas de Yahvé y salid completamente de entre ellos en palabra, obra y práctica, hijos míos, para que no participéis de sus juicios y para que no seáis atrapados y caigáis en la trampa de Barrabás, porque ¿qué cazador pone la trampa a la vista del pájaro? Oh Israel, escóndete de la ira venidera y apártate del camino de los pecadores, y yo te mantendré en el camino y te preservaré de tu propia destrucción, incluso de la destrucción que viene de la mano de tus enemigos, incluso de su marca bestial de la que nadie se recuperará jamás. Yo soy Yeshua Amasiach, y soy quien ha enviado estas palabras por medio de mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas estas palabras, y el Evangelio eterno ha sido revelado en su momento, y las palabras del Evangelio eterno encontrarán los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes son enviadas. Mirad. Mi tiempo ha llegado y yo soy aquel que sin duda vendrá a arrebatar a mis fieles en Cristo, ya sean vivos o muertos, y todo el mundo sabrá de mi aparición, solo no creáis sus mentiras, oh Israel, porque mi aparición será como señal de seguridad y garantía de mi segunda venida, que sin duda ocurrirá tal como se prometió en la antigüedad. Y no hay ningún lugar donde mis enemigos puedan esconderse sin que yo los encuentre a todos y cada uno de ellos, porque nadie puede escapar de mi poderosa mano. Yo soy aquel a quien Yahvé mismo ha dado poder para restaurar la creación a su Creador en plena justicia y verdadera santidad, y haré exactamente lo que Yahvé ha mandado, porque siempre obedezco la voz de mi Padre con plena obediencia, para que cada yod y cada espina de un yod se cumpla en toda justicia. Yo soy el león de la tribu de Judá y vengo a aplastar por completo y para siempre la cabeza de ese gran dragón, incluso esa vieja serpiente cuyas artimañas han corrompido el jardín de Yahvé desde el principio. Por lo tanto, ¿quién puede oponerse a aquel a quien el gran yo soy ha dado poder y ha compartido su trono, porque es el Sadai quien obra poderosamente por mi mano poderosa, de la que él ha dado poder, y nadie puede separarme de mis propósitos eternos, porque yo soy aquel que derribará toda injusticia para que nunca más se levante y gobierne? Mirad. Yo soy aquel que ahora se moverá para hacer de mis enemigos el estrado de mis pies, y obligaré a sus rodillas rebeldes a inclinarse ante mis juicios, y vengo a destruir a los ocupantes ilegales y a enviarlos a su castigo y a sus juicios, de los que nunca escaparán. Yo soy aquel que viene a vengarse de los caídos y a liberar a Jacob para siempre de sus garras. Y yo soy aquel que restaurará la creación en paz después del día de la tribulación, y recompensaré a los justos y rectos según sus obras, y para siempre entraremos en paz y tranquilidad, donde todos tendrán alegría y felicidad perfectas, y Yahvé hará su morada entre los hombres, incluso en ese gran día en que yo habré entregado el reino sometido en sus poderosas manos, para que Yahvé sea todo en todos, y qué dulce día de unidad y consumación será ese. Os amo, compatriotas míos, y vengo a luchar por vosotros, amados míos, por lo tanto, escuchad el sonido de la voz de vuestro verdadero Mesías y comprendan las palabras de Yeshua Amasiach, incluso aquel con quien también tenéis que ver, oh Israel, porque así soy yo. Soy el león de la tribu de Judá. El cordero y el león se convierten en uno. 20 de noviembre de 2024.
Venid a Yeshua Amasiach, mi pariente, y comprendan la obra de vuestro Redentor, porque yo soy vuestro pariente Redentor. Porque yo soy quien aún redimirá al remanente de Jacob para que puedan vivir ante el gran yo soy, incluso YHVH, el gran Dios eterno y siempre vivo. Y mi reinado y mi reino no tendrán fin, por lo tanto, escucha las palabras de tu eterno Señor de la promesa, Yeshua Amasiach, que también es Jesús el Cristo, que también es Cristo Jesús, porque así me ha hecho el gran yo soy para siempre. Y verdaderamente Yahweh me ha dado un nombre por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto en el cielo como en la tierra e incluso debajo de la tierra. Porque yo soy aquel a quien Yahweh ha entregado todas las cosas del cielo y de la tierra en mis poderosas manos para el cumplimiento de todas las cosas. Por lo tanto, oh Israel, escucha mi voz con amorosa obediencia en respuesta al amor que te he mostrado al morir en tu lugar en un tormento agonizante que no me correspondía soportar. Sin embargo, en mi amor por ti, tomé tu lugar para poder redimirte de la pena de Moisés, pena que te es imposible pagar por ti mismo debido al pecado en tu carne. Incluso, en verdad, fui enviado al mundo para la redención de Adán. Porque Moisés es justo, santo y recto, y Moisés vive verdaderamente en tu verdadero Mesías y Señor eterno de la justicia, porque así soy yo. Y yo soy aquel que cumplió perfectamente la ley de Moisés por mi amor y obediencia a Yahweh, quien me guió en su amor eterno por la raza de Adán, que ha sido injustamente tratada y vencida por los caídos, por lo tanto, se ha dado misericordia y gracia en gran abundancia para suspender la severidad total del juicio y la ira, de modo que pueda producirse una separación completa y definitiva entre el trigo de Yahweh y la cizaña de los caídos, y así todos los que son herederos de la vida eterna en Cristo Jesús serán redimidos por su elección de someterse a Yeshua Amasiach, que es Cristo Jesús, y también es Jesús el Nazareno. Y Yahweh me envió a las naciones, y fui a servir a las tribus perdidas de Israel porque fui rechazado por mis propios parientes en su incredulidad infiel, incluso por los principales sacerdotes y el Sanedrín, que sirven en secreto al dragón porque son de Esaú, quien se ha unido en su odio hacia su hermano Jacob a Askenaz de Jafet, para que puedan reunir para sí las cosas que son mías y para que puedan dar a Jacob una herida mortal en la cabeza que Yahweh no permitirá, incluso una acción que él desautorizará por mi mano poderosa y siempre obediente. Por lo tanto, mis hermanos, someteos en obediencia a mi voz para que podáis vivir ante mí, y para que podáis vivir ante Yahweh, a quien ningún hombre puede acercarse sin Jesús el Cristo, porque así lo ha elegido Yahweh en su eterno plan de redención y sabiduría. Entended, pues, que sin vuestro verdadero Mesías, Yeshua Amasiach, permaneceréis muertos en vuestras transgresiones y pecados, los cuales yo he vencido al pagar por completo la pena de Moisés para siempre y para todos los que decidieron aceptar mi sacrificio. Y así es como Moisés vive en Yeshua Amasiach, y yo soy aquel a quien Moisés ordenó vuestra plena obediencia, así que escuchad mis palabras y circuncidad vuestros corazones y oídos para escuchar mi discurso. Porque vuestros corazones se han endurecido en la desobediencia, y habéis llenado vuestros oídos con la sabiduría de Esaú y contaminado vuestros corazones con sus blasfemas mentiras talmúdicas. Comprendan que Moisés es perfecto, justo y santo, y si algún hombre llama maldita la ley de Moisés, que ese hombre sea maldito por su blasfemia, incluso por la ley de Moisés que él maldijo. Por lo tanto, les hago comprender que la ley fue dada para condenar el pecado en la carne, porque donde no hay ley, el pecado no se cuenta según la ley, aunque el pecado esté presente en la carne de la misma manera. Por lo tanto, por las obras de la ley de Moisés ninguna carne será justificada ante los ojos de Yahweh, porque por la ley de Moisés viene el conocimiento del pecado. Sin embargo, como le hice escribir a Pablo a mi iglesia en mi era de gracia, ahora es la justicia de Dios manifestada sin la ley de Moisés, teniendo testimonio de la ley y de los profetas. Oh, mis antiguos oráculos que habéis caído de vuestra anterior suerte asignada a vuestra otrora gran nación por el mismo Yahweh, porque ibais a ser un pueblo peculiar, separado y distinto de las naciones. Sin embargo, me habéis rechazado igual que vuestro padre en vuestra rebelión obstinada contra los propósitos y planes eternos del Dios Todopoderoso, incluso el Sadai. Y así, por vuestro rechazo de mis palabras dadas en el Evangelio de Salvación, cuando revelé el gran misterio de Dios a mis santos apóstoles y profetas, os habéis convertido en personas que necesitan leche, y sois incapaces de digerir carne fuerte porque aún sois niños sin pleno entendimiento, aunque os consideráis arrogantemente sabios y faros de luz, pero habéis sido falsamente iluminados por los caídos para desviar a la gente con vuestros caminos ignorantes. Por lo tanto, comprended, mis hermanos, que los justos vivirán por la fe y que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Está escrito en los santos escritos dados por las manos de Pablo, que era en verdad un benjamita obediente que antes era desobediente y obstinado en su rechazo a Jesús el Nazareno, igual que vosotros, así que los que son de la fe son bendecidos con el fiel Abraham. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo la maldición de la ley, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para cumplirlas.
Sin embargo, debido a la malicia, el engaño y las artimañas de la serpiente el día en que Adán cayó de lo alto, el pecado ha reinado en la carne desde entonces y la forma corrupta de Adán no es vuestro hogar, ni estáis destinados a pasar la eternidad en casas de barro, que vuelven al polvo de la tierra de donde fue tomada vuestra sustancia. Por lo tanto, Yahweh me ha hecho un espíritu que da vida, y yo soy el último Adán. Y yo soy aquel que ha sido modelado como patrón de la vida eterna para que todos vosotros podáis ser recreados en plena plenitud y unidad, como un solo hombre nuevo. Porque no habrá dos formas de hombres eternamente, sino una, ya que la forma de Adán perecerá para siempre junto con la corrupción inherente a la carne corrupta. Por lo tanto, comprendan que los caídos les ocultarían la verdad en su actual ceguera parcial y orgullo, incluso la verdad que los liberaría completamente a la libertad con la que busco hacerlos libres. Así que les hago comprender, oh Israel, a quien amo, que ningún hombre es justificado por las obras de la ley de Moisés ante los ojos de Yahweh, es evidente, porque el justo vivirá por la fe, y la ley no es de fe, sino que el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Y. Yo, Yeshua Amasiach, te he redimido de la maldición de la ley, haciéndome maldición por ti, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un árbol, por lo tanto, oh Israel, acepta mi sacrificio para que tanto tú como tu posteridad podáis vivir y así tener acceso a mi reino milenario, que será como un descanso sabático en los planes eternos de Yahweh para la redención de la humanidad, pues 1000 años son como un día y un día como 1000 años a los ojos de Yahweh, con quien tienes que ver, oh Israel. Por lo tanto, apartaos de aquellos que os mienten y separaos de ese libro blasfemo de mentiras enviado por los caídos para engañaros y ataros en el error para vuestra destrucción total. Apartaos de las mentiras de la serpiente y salid de entre ellos, y sed separados, oh Israel, y yo os recibiré para mí y os preservaré con vida de la destrucción de la 70ª semana de Daniel, es decir, de la tribulación de Jacob que viene para limpiar la tierra de las manos de los malhechores en un juicio grande y justo. Porque los tiempos de separación están llegando plenamente a la tierra, donde Jacob, cuya herencia es una promesa para los hijos de la promesa que viven por la fe, será separado total y eternamente para siempre de su hermano desobediente, incluso de Esaú, que busca robar lo que vendió en incredulidad infiel porque no tenía respeto ni fe en las promesas fieles hechas con fe por Yahweh al fiel Abraham, sino que, por el contrario, se preocupó más por las cosas de la tierra, siendo un fornicario y una persona profana que vendió su herencia eterna y su primogenitura por un bocado de pan. Así que os hago comprender el futuro al que os llamo a participar y del que os preservaré en la seguridad de mi fuerza si os sometéis a mi gobierno y autoridad, porque al hacerlo os restauraré plenamente a Yahweh, el Padre de las luces, en quien no hay variabilidad ni sombra de cambio. Y así está escrito en las promesas antiguas, y así será mi pariente, de quien yo soy pariente redentor. Y así sucederá al final de la tribulación de Jacob, que estableceré mi reino en justicia sobre la tierra, y ningún mal entrará en él. Comprendan que pondré eternamente al reino de Satanás y el dragón no se levantará más para gobernar, y la bestia del mar y la bestia de la tierra serán arrojadas vivas al gran lago de fuego y azufre ardiente, que arde con las llamas más calientes de color azul, y serán arrojadas para siempre al lago pútrido del castigo donde su gusano no muere, porque así lo merecen. El mismo Satanás será capturado y atado con una gran cadena de tormento y castigo, donde esperará con miedo y angustia su propia destrucción inminente, cuya herencia compartirá con todos aquellos que lo sigan. En verdad, permanecerá sellado y atado en el abismo durante 1000 años, al final de los cuales será liberado para reunir a aquellos que se habrán rebelado y se habrán unido a sus caminos, incluso a su rebelión final, para que el mal sea destruido para siempre en el juicio final. Y al final de su breve temporada, cuando los haya reunido como la arena del mar contra el campamento de los santos en la extensión de la tierra, caerá fuego de Yahweh desde lo alto que los consumirá y devorará por completo, y Satanás será atado eternamente y arrojado a su herencia eterna en esas llamas eternas de castigo que arden sin cesar, y comenzará el juicio del gran trono blanco. Y en ese lago de castigo que arde eternamente con las llamas más ardientes del tormento, incluso en cuyo abrazo eterno y ardiente Satanás pagará por completo cada uno de los pecados que ha cometido innumerables veces, y cada acto malvado está perfectamente registrado en los cielos y será entregado a las llamas del castigo como su herencia eterna. De hecho, todos los seres que le han seguido y se han comprometido con su causa se enfrentarán al mismo castigo y no tendrán misericordia porque no han mostrado misericordia, por lo que no se les concederá misericordia por los siglos de los siglos. Y tal como han hecho a otros, y tal como han dañado la creación de Yahweh, así será recompensado sobre sus propias cabezas, tal y como se prometió en la antigüedad, porque ninguna promesa de Yahweh caerá jamás al suelo sin cumplirse. En verdad, todos aquellos que rechacen mi oferta de salvación serán arrojados al fuego y no habrá respeto por las personas. Sin embargo, el destino de los caídos que ellos mismos han elegido y creado en su malvada rebelión contra Yahvé y su creación no es para ti, mi pariente, si me aceptas como tu Mesías. No, al contrario, hay muchas recompensas y bendiciones reservadas para ti que alcanzarás plenamente en mi reino, que gobernaré con justicia eterna.
Habrá un rey de reyes y señor de señores que gobernará la tierra con justicia eterna, incluso desde Jerusalén, incluso desde el trono de David, del que soy heredero eterno. Y de mi fiel novia, a la que tomaré para mí en un pacto eterno, coronaré y consagraré a una poderosa hueste de reyes y sacerdotes según su fidelidad, y ellos gobernarán con justicia en perfecta armonía con su rey de reyes y señor de señores, y gobernaremos como uno solo. Y los pueblos de la tierra y los pueblos de las naciones convertirán sus espadas en rejas de arado y las naciones ya no guerrearán entre sí, y los pueblos de la tierra no aprenderán a guerrear ni a luchar en mi santo reino. Tal como está escrito en los profetas antiguos, el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y el ternero, y el león, y la bestia gorda juntos, y un niño pequeño los guiará. Y la vaca y la osa se alimentarán, sus crías se acostarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la víbora, y el niño destetado pondrá su mano sobre la cueva de la serpiente. Entonces nadie hará daño ni destruirá en todo el monte de mi santidad, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas que cubren el mar. Y en aquel día saldrán aguas de vida de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra, en aquel día habrá un solo Señor, y su nombre será uno solo. Toda la tierra se convertirá en una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y será levantada y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la primera puerta, hasta la puerta de la esquina, y desde la torre de Ananiel hasta los lagares del rey. Y los hombres habitarán en ella, y no habrá más destrucción, sino que Jerusalén será habitada con seguridad. Entiende, oh Israel, lo que haré por todos aquellos que me aman mediante la obediencia a mis mandamientos eternos de vida y paz, que os mando. Entiende que amar a Yahweh es guardar sus mandamientos, y los mandamientos de Yahweh exigen obediencia al Hijo de Yahweh, que soy yo, por lo tanto, besad al Hijo, no sea que me enoje y perezcáis en el camino. Porque el mío es un reino donde mis propósitos eternos se cumplirán en su totalidad y consumación plena, como el cordero se hace uno con el león. Porque yo soy el Cordero de Dios, entregado por los pecados de la humanidad, cuya sangre es un sacrificio expiatorio eterno por el cual los injustos son blanqueados como la nieve en santa pureza. Porque yo soy el león de la tribu de Judá, que lucha por ti, oh Israel, y que aniquilará por completo a tus enemigos, según está escrito de mí, la venganza es mía, y yo daré la retribución, dice el Señor de señores y Rey de reyes. Por lo tanto, comprende mis propósitos y quién ha enviado Yahweh para tu redención, y que hay muchas facetas en mis propósitos de salvación. Y yo soy el preeminente, incluso aquel que ha ganado tu salvación eterna si decides aceptar mi mano de amor y aceptar mi nuevo pacto. Porque es por mi nuevo pacto que ratifiqué con mi propia sangre, con lo cual ahora es mi nuevo testamento por el cual la tierra será gobernada con justicia. Y el conocimiento de Yahweh cubrirá la tierra y mi gloria brillará desde Jerusalén para que las naciones se reúnan y entren por las puertas santas de esa ciudad santa para que aprendan de Yahweh y vivan según sus caminos en la tierra. No habrá más en mi reino un niño de pocos días, ni un anciano que no haya cumplido sus días, porque el niño morirá a los 100 años, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Y será que el que viva hasta los 100 años será como un niño. Aún así, la tierra será restaurada a su antigua gloria, antes de que los caídos la contaminaran con sus abominaciones cuando descendieron al monte Hermón para hacer su maldito juramento de que podrían vivir sus lujurias en gran pecado y rebelión contra las órdenes de la vida en las que fueron perfectamente creados. No estarán presentes en mi reino, ni la tierra será gobernada con violencia odiosa donde sobreviven los más fuertes, porque tal disparate es una inversión de las leyes de Yahweh, por lo que Satanás siempre busca invertir los órdenes de Yahweh para que reine la destrucción. Y soy yo, Yeshua Amasiach, quien gobernaré las naciones con vara de hierro por medio de muchos reyes y sacerdotes a quienes coronaré y ordenaré al más alto servicio, y ellos son los primeros frutos de los muertos, y son inmortales para no morir jamás, y su recompensa no tiene fin, porque vinieron a mí voluntariamente en los días de gracia y los reuní a mí mismo en mi cuerpo recreado como un hombre nuevo, ya fueran judíos o gentiles, esclavos o libres. Tendrán muchas capacidades, habilidades y atributos que se les darán por su fidelidad, porque son mis vencedores que vencieron todas las cosas por la sangre del Cordero. Porque es el Cordero de Dios quien venció a los caídos en el Calvario para siempre, y es el león de la tribu de Judá quien someterá por completo la creación a Yahweh, incluso para que Yahweh sea todo en todos cuando le presente la creación sometida, porque debo reinar hasta que todos mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies, y es el león de la tribu de Judá quien pisoteará cada aspecto del reino de Satanás bajo mis poderosos y eternos pies. Por lo tanto, yo soy aquel en quien el Cordero se unirá en plena paz y unidad con el león, porque mis propósitos eternos se cumplirán para siempre y no hay nada ni nadie que pueda oponerse a Yeshua Amasiach, y ha llegado mi momento de revelarme a los habitantes de la tierra. He aquí, vengo con las nubes, y todo ojo me verá, incluso aquellos que me traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán ante mí, así sea, amén. Yo soy Yeshua Amasiach, que estoy a punto de revelarme a la tierra, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en el cielo y que los caminos de Yahweh llenarán la tierra de santa justicia.
Yo soy Cristo Jesús, vuestro Señor ascendido y resucitado, Rey, sumo sacerdote y Mesías. Yo soy aquel que ha enviado mis santas palabras por medio de mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas mis santas palabras. Porque mi poderoso mensajero ha regresado fielmente a su llamado eterno después de mucho castigo, arrepentimiento y purificación en mi sangre expiatoria, y yo lo he recibido en mi amor por los penitentes, sean quienes sean, que vienen a mí con un corazón contrito. Y a mi mensajero le revelé el pequeño libro que Juan el Revelador recibió la orden de sellar para que pudiera ser revelado en su momento, libro que contiene la voz de los 7 truenos, que es el Evangelio eterno, y él ha anunciado mis palabras fielmente como se le ordenó, testimonio del cual Juan el Revelador escribió y fue testigo. Yo soy aquel que no hace acepción de personas, incluso Yeshua Hamasiach, y recibiré a todos y cada uno de los que vengan a mí de la raza de Adán de tal manera, excepto a aquellos que tontamente tomen la marca de la bestia, o que se alteren a sí mismos de tal manera. En verdad, todos los que vengan a mí de tal manera y se vuelvan a vivir vidas justas serán recompensados por siempre jamás y el peso de vuestra recompensa es eterno. Y así es, mi pariente, que la salvación es el don de la vida eterna, que yo, Yeshua Hamasiach, gané por mi fiel adhesión a la ley de Moisés y por mi sacrificio eterno de mí mismo como el Cordero de Dios sin pecado y perfecto. Por lo tanto, a todos los que vengan a mí con arrepentimiento, humildad y obediencia, los restauraré a mí mismo y a Yahweh, y les daré muchas obras justas que Yahweh quiere que realicen en sus propósitos eternos y perpetuos. Por lo tanto, el don de la vida eterna está en mis manos para todos los que piden con mansedumbre y arrepentimiento y que vienen a mí en los tiempos dados para el arrepentimiento. Yo soy Yeshua Hamasiach, y os amo, compatriotas míos, y vengo a rescataros y salvaré hasta el extremo a los obedientes entre vosotros, por lo tanto, obedeced las palabras del gran Yo soy en obediencia a vuestro verdadero Mesías, en quien el Cordero camina de la mano con el león, porque en verdad, yo soy. Mirad. La salvación de Israel está cerca y el Cordero canta al unísono con el león que ruge en feroz protección de sus cachorros, por lo tanto, preparaos, oh Israel, porque vuestra redención ha llegado. Escuchadme en mi amor por vosotros, compatriotas míos, porque vuestro verdadero Mesías está cerca. El templo de Esaú. 23 de noviembre de 2024. Escuchad, escuchad. Oh, Israel, la voz de Yeshua Hamasiach, el único hijo de Yahweh, el gran yo soy. Para que pueda advertiros de lo que está por venir y para que seáis más conscientes de la trampa que Barrabás os tenderá, para que no caigáis en la red de los infieles, cosas que ya se han escrito en parte en el Evangelio eterno. Sin embargo, vengo a hablarte de la trampa que la araña tiende en la tierra prometida y a explicártela claramente para que no seas destruido por sus designios. Y deseo aclarar vuestros caminos y manteneros en los caminos de la justicia, incluso los caminos de Yahweh, cuyos caminos viven perfectamente en Yeshua Hamasiach, vuestro verdadero Mesías, que siempre obedece perfectamente la voluntad de Yahweh. Y también para que podáis mantener vuestros pies en ese camino recto y estrecho, del cual mantendré vuestros pies firmemente plantados y continuáis siguiéndome con fe obediente. Porque el justo vivirá por la fe. Así que comprendan que ha llegado el momento, tal como se ha declarado y anunciado, en que reuniré repentinamente a los fieles en Cristo en los cielos, ya sean vivos o muertos, y cuando los santos fieles sean repentinamente llevados, la destrucción repentina se apoderará de la Babilonia secreta, que se sienta sobre muchas aguas, que son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y mientras las cenizas de la guerra arden lentamente y la actual disposición de las naciones es diezmada y realineada para adaptarse a sus propósitos, el sistema final de la bestia del caído se levantará en toda su plenitud. Sin embargo, la bestia del mar y la bestia de la tierra han desempeñado el papel de pastores virtuosos que vinieron a pastorear a las ovejas perdidas de la Babilonia secreta con muchas promesas vacías, incluso falsas promesas que, en última instancia, traen muerte y destrucción. Y fingen ser enemigos detrás de la fachada de un viejo títere senil detrás del cual se esconden y que está ahí para asumir la culpa de sus crímenes, y controlan cada uno de sus movimientos y escriben cada una de sus palabras. Porque este gran engaño ceda en juicio sobre la Babilonia secreta, ese fuerte engaño debe apoderarse de ella por completo porque ha cubierto la tierra con sus mentiras, teniendo en su mano una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y, sin embargo, estas dos bestias malignas han corrompido a la Babilonia secreta, incluso antes de que llegara su destrucción, y han tomado su poderío militar y su abundancia para los propósitos del dragón en su próximo sistema inal de la bestia. Porque la guerra que está por venir devorará a la Babilonia secreta, y verdaderamente será destruida en una hora, pues así lo ha declarado Yahweh, el gran yo soy. Sin embargo, esto es a propósito y también está establecido en el plan de redención de Yahweh, que sus enemigos obedezcan su voz, por lo que el juicio de la gran ramera está declarado y escrito, y así se hará para siempre, y ella nunca volverá a levantarse. Aún así, dividirán la tierra y se producirá un gran temblor, y han planeado su destrucción para poder reunir los recursos que codician y que están enterrados en la tierra.
Incluso los recursos que necesitan para alimentar y expandir las tecnologías de los caídos, incluso aquellos con los que el mundo está actualmente hipnotizado y encantado en su fuerte engaño, cautivado por sus frecuencias y manipulaciones con las que son estimulados y controlados. Y de las personas que quedarán después de la próxima destrucción de la Babilonia secreta, la bestia de la tierra y la bestia del mar han importado un ejército de invasores y verdugos a sus fronteras, cuyo número es como una poderosa plaga de langostas, y serán desatados a su señal. Porque estos son los ejércitos de la bestia que han sido reunidos para la destrucción de la Babilonia secreta. Muchos de ellos proceden de las tierras del dragón y del oso, y harán lo que la Babilonia secreta les hizo en secreto en jubilios pasados, matarán sin remordimientos a todos los hombres, mujeres y niños que no se ajusten a sus propósitos, y muchos de los que se les permita seguir con vida serán obligados a ir a sus campos de esclavos para trabajar en sus minas hasta la muerte. Y trabajarán y se esforzarán hasta su último aliento, porque todo lo que la Babilonia secreta ha hecho en secreto a otros, ahora sí la hará abiertamente a ella en juicio y castigo. Porque la Babilonia secreta está embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús que ella ha martirizado en gran abundancia en tierras extranjeras, mientras afirma que ella misma sirve a Jesús el Nazareno. Pero en realidad, ella sirve a los caídos y sus propósitos ahora han terminado, y ellos ansían su destrucción para poder encubrir sus crímenes y para que sus pastores sarnosos puedan parecer virtuosos cuando se levanten para ocultar su trampa. Sin embargo, nunca podrán esconderse de Yahweh ni de Yeshua HaMashiach, y sus crímenes están perfectamente registrados en los cielos, y cada pecado está registrado con todo detalle, junto con los pensamientos y las intenciones de sus corazones contaminados. Y la bestia del mar y la bestia de la tierra son abominaciones malignas creadas para la destrucción de la humanidad. Estas bestias malvadas son pederastas, y recogen y utilizan los cuerpos de los pequeños que han matado para hacer sus abominaciones, de modo que todo lo que destruyen se ofrece en sacrificio a su Dios. Porque tomaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de su dios Renfán, figuras que ellos mismos hicieron, para adorarlos, y han hecho mucho más que se revelará plenamente en el momento oportuno, porque todos los secretos saldrán a la luz. Así será que la bestia de la tierra parecerá levantarse como si saliera de la tumba, incluso afirmando que ha resucitado de entre los muertos, incluso del corazón mismo de la tierra, porque la muerte no pudo retenerlo. Y tendrá su falsa resurrección y traerá una falsa paz a la tierra para poner fin a su guerra, y parecerá que ha venido a salvar a la humanidad. Y los caídos se revelarán a la humanidad como ayudantes benevolentes, muy superiores en sabiduría y avanzados en tecnología, medicina y paz. Producirán muchas señales y prodigios mentirosos, y dirán que aquellos que se han reunido en Cristo en la gran reunión y han sido llevados a la seguridad de los cielos antes de que cayera la gran calamidad, incluso estos fueron tomados por la fuerza por un supuesto enemigo extraterrestre. Incluso una fuerza alienígena hostil que volverá para destruir a la humanidad, y reunirán al hombre natural para que se una a ellos con el fin de salvarse de este mal que imaginan en su universo fingido de mundos fingidos que giran falsamente en un vacío de nada en constante expansión. Incluso una cosmología mentirosa que los caídos imaginaron y utilizaron antes en su edad de oro de antaño, cuya edad de oro llegó a su fin a manos de Yahvé en el gran diluvio en los tiempos de Noé, cuyos registros están grabados en las escrituras sagradas de antaño. Y cuyas mentiras serán arrojadas al suelo porque su gran engaño quedará al descubierto para que todos puedan ver a estos farsantes que fingen ser lo que realmente son, porque son seres caídos del reino celestial que hace mucho se corrompieron en una rebelión sin sentido contra la justicia de Yahweh, incluso para poder heredar su propia destrucción que ellos mismos han creado en su herencia de azufre ardiente de la que nunca escaparán. Y así, la bestia de la tierra se levantará aparentemente de entre los muertos y aparecerá con muchas señales y prodigios mentirosos, incluso con su rama de olivo en la mano. Y se levantará como un cordero con dos cuernos, mientras se levanta con todo el poder y la autoridad del dragón, incluso con la bestia del mar, incluso él, que es elegido por el dragón y la bestia de la tierra para gobernar las naciones, para que pueda gobernar el mar de las naciones de acuerdo con sus blasfemas y genocidas leyes de Noé. Sin embargo, sus dos estados nunca serán una solución, porque yo soy quien unirá a Israel para siempre, para que nunca más se divida en dos reinos. Y así, utilizarán sus malvados estatutos y las consecuencias contenidas en Noé para hacer la guerra a los santos y vencerlos, excepto aquellos que invoquen el nombre del Señor hasta el final, que serán salvados, incluso aquellos que invoquen a Jesús el Nazareno como su Señor Salvador, que los salvará hasta el extremo si no desmayan en sus angustias. Y así, la bestia del mar se desatará sobre lo que quede de las naciones que habrán destruido, y de cuyas cenizas surgieron naciones que una vez gobernaron con gran engaño. Y parecerán resurgir como un gran fénix de las cenizas y las llamas de la guerra que aún arden por su engaño. Y será una gran guerra, incluso la mayor de las tres guerras que han fomentado y manipulado, para que el dragón pueda levantarse plenamente en su momento con sus bestias malvadas y abominables, con las que tendrá su breve reinado, para no volver a gobernar jamás.
Porque el misterio de la iniquidad ha estado actuando a lo largo de los siglos, donde la gran ramera que se sienta sobre 7 montañas, incluso esa gran ramera escarlata de blasfemia que adora a la Reina del Cielo y que enseña a otro Jesús como parte de su Trinidad pagana. Incluso cuyas raíces se encuentran en la antigua Babilonia, donde Nimrod comenzó sus fábulas con la Reina del Cielo. De cuyo legado y sacerdotes y linajes trazan su linaje hasta los caídos que gobernaron la antigua Babilonia con su impía Trinidad con la que se burlan de la verdadera divinidad y de la simiente prometida de la mujer. Estas prácticas y ritos paganos han dominado la tierra en gran secreto, donde los sacerdotes iniciados de los caídos adoran en secreto al sol, pero afirman ser la compañía de Jesús, y así, su falsa y blasfema iglesia fingida ha ejercido opresión y persecución sobre la tierra durante los días en que el misterio de la iniquidad se extendió en secreto. Por lo tanto, su destrucción no tarda en llegar y su hora ha llegado. Sin embargo, estas dos bestias malignas, que actualmente trabajan codo con codo para la destrucción total de la Babilonia secreta, incluso la bestia del Mer y la bestia de la tierra, incluso estas dos que han sido las cabezas gobernantes de la Babilonia secreta y que han gobernado con muchas promesas grandiosas y vacías con las que estos dos pastores sarnosos han pastoreado a las ovejas perdidas de la Babilonia, secreta prometiendo falsa prosperidad material y abundancia a aquellos a quienes pastorean. Y en sus manos y mediante sus planes, sin duda han dispuesto y ejecutarán lo que se ha entregado en manos del dragón para que lo lleve a cabo. Porque la Babilonia secreta, incluso esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, es una nación que fue creada para que estas dos bestias malvadas pudieran levantarse de sus cenizas en sus tiempos de revelación. Incluso una nación adúltera, incluso una nación de fornicación, una nación que es en realidad una gran ramera que se proclama a sí misma seguidora justa de Jesús el Nazareno. Pero en verdad es una nación cuyos constructores están libres de la verdadera roca de la fundación, incluso esa gran piedra angular con la que tropiezan los infieles, incluso Jesús el Nazareno, que también es Yeshua HaMashiach. Y así, estos malvados constructores se han liberado de la salvación y se han comprometido con ese lago de fuego donde su gusano no muere al rechazar la piedra angular y la roca de la ofensa, y no escaparán. Sin embargo, los caídos siempre han tenido los mismos objetivos en mente y sus planes y propósitos siguen siendo los mismos. Porque pretenden destruir por completo a Adán de la tierra, y pretenden destruir por completo a Jacob de debajo del sol, para poder seguir siendo ocupantes ilegales y usurpadores injustos de la tierra, y así poder tener la edad de oro que desean. Pero comprendan que su edad de oro fue una época en la que Adán fue abrumado y dominado por un imperio mundial de abominaciones malignas que fueron creadas para la destrucción completa de la humanidad, y sus abominaciones volverán. Pero no tendrán ninguna edad de oro, sino solo esperanzas destrozadas y un duro juicio, ya que el reino de los caídos será completamente destruido ante sus propios ojos por mi poderosa mano. Y su llamada edad de oro fue una época en la que la línea justa de Set se escondió en el desierto de la sociedad malvada del mundo de entonces, incluso así, la línea de sangre de Set pudo permanecer pura de la contaminación genética y la simiente prometida de la mujer, que soy yo, pudo venir como lo prometió antiguamente el propio Yahweh. Contemplad, Yahweh ha declarado que traerá gigantes para cumplir su ira, y así será. Sin embargo, también se levantará su imperio malvado y dominará toda la tierra, y traerá muchos males, y se desatarán muchas abominaciones desde más allá del hielo y desde el corazón de la tierra, y se abrirá el abismo. Habrá un gran mal en la tierra y, aunque se levantarán para traer una falsa paz, la guerra dominará siempre su reinado, porque la paz será quitada de la tierra en juicio cuando sea removido mi restringidor. Y nunca tendrán paz, porque Yahweh ha declarado desde antiguo que los caídos no tienen paz, porque han hecho daño a la humanidad con sus malvados deseos y su odio hacia todas las cosas creadas por Yahweh. Y establecerán una paz falsa en la tierra y la bestia de la tierra alcanzará plenamente su poder, y gobernará como un cordero con 2 cuernos que habla como un dragón. Porque el cordero de Esaú, incluso la bestia de la tierra que también es Barrabás, ha sido elegido como su bestial constructor del templo y se le ha dado como cordero del dragón para su falso Mesías y falso rey. En verdad, él unirá a Esaú y a Askenaz y a todos los que se unan a ellos bajo la bandera de una religión que sus padres no conocieron, y sus costumbres talmúdicas dominarán la tierra. Subyugarán brutalmente a las naciones bajo Noé y gobernarán las naciones con gran crueldad, y la bestia de la tierra hará que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban su marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, salvo el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Porque él trae la mordedura de la serpiente de la que ningún hombre puede recuperarse y todos los que participen se habrán alterado eternamente, alteración de la que no tendrán perdón y mezclarán hierro y arcilla, pero no se unirán unos a otro. Lo que es torcido no se puede enderezar y todos los que se torcen de tal manera tendrán su parte en ese gran lago de azufre ardiente de llamas inextinguibles donde su gusano no muere.
Así que la bestia de la tierra, que también es su falso profeta y falso Mesías, hará sus declaraciones y construirá su templo, porque es enviado como un bestial constructor de templos que se ha construido muchas torres en su imperio dedicadas a su propio nombre, y hablará de sí mismo con gran admiración, llegando incluso a declarar que él mismo es Dios. Porque él viene a hacer muchas promesas grandiosas que no tiene poder para cumplir, y viene a decir muchas cosas grandiosas y blasfemas, y así lo hará, porque así le ha sido dado cumplir. Porque él es un constructor y promotor que se ha construido muchas torres y complejos turísticos y verdaderamente se sienta en la cima de su propio imperio, que ha dedicado en su propio honor, porque siempre se alaba a sí mismo, pues así son las costumbres del dragón, que es su verdadero padre. Así como su templo se construye y se termina entre gran fanfarria y muchas promesas blasfemas y falsas, así también él hará muchas declaraciones falsas en su oficina como falso profeta y su gobierno será feroz y brutal. Sin embargo, él tenderá su trampa, pero ¿qué cazador tiende la trampa a la vista del pájaro? Con gran sigilo tiende su trampa y con grandes promesas se compromete a dedicar su templo al pueblo de la tierra, y con gran entusiasmo. Esaú y Askenaz se celebrarán a sí mismos alrededor del cordero de Esaú, fingirán que están restableciendo los caminos de la Torá, pero están trayendo los caminos de la muerte que están codificados en su libro de muerte blasfema, incluso en su Talmud. Contemplad. La bestia de la tierra es un asesino y líder de la rebelión sediciosa contra Yahweh en los caminos de Barrabás. Traicionará a todos aquellos a quienes hace sus grandes promesas y su traición será sin remordimiento y con gran odio, que ha heredado de su padre, el diablo, cuyas lujurias está obligado a cumplir en iniquidad. Sin embargo, así es la naturaleza de la araña que ha tejido la tierra completamente en su telaraña. La araña se sienta y espera a que su presa caiga en su telaraña, y entonces entra en acción para capturar, paralizar y envolver a su presa en un capullo, de modo que pueda alimentarse lentamente de la vida de sus cautivos, que son lentamente ingeridos por completo por el mal con el que han sido atrapados. Y, sin embargo, las masas vendrán de cerca y de lejos al sonido de su llamada, y la invitación a su dedicación y purificación de su templo resonará por toda la tierra y muchos de los que rechacen a su verdadero Mesías caerán en su trampa y perecerán por ello. Sin embargo, a aquellos a los que ha encantado no les parecerá una trampa, sino un renacimiento de Moisés liderado por su Sanedrín y gobernado por las tradiciones y la sabiduría de Esaú contenidas en su blasfemo y profano libro. Y un grupo de falsos sacerdotes que no son de Leví, porque Leví se encuentra plenamente en el sumo sacerdote de Melquisedec, porque yo, Yeshua Amasiach, soy vuestro sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, pues así lo ha declarado Yahweh. Sin embargo, como enseñé la verdad durante mi tiempo cuando vine a los míos como el Cordero de Dios, cuando fui rechazado por mis propios compatriotas, enseñé la verdad de todos modos, por lo tanto, oh Israel, no tienes excusa. Aunque, en mi amor por ti y de acuerdo con las promesas y los pactos antiguos, vengo a decirte una vez más que Jacob no caiga ante Esaú. Porque está escrito en las Escrituras Sagradas, cuando veáis la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a tomar nada de su casa, ni el que esté en el campo vuelva atrás a tomar su ropa. Ay de las que estén embarazadas y de las que amamanten en aquellos días. Pero orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Como está escrito, así se hará, y Barrabás pondrá en marcha la trampa que habrá ocultado astutamente. Porque los caídos buscan destruir por completo la raza de Adán de la tierra. Por lo tanto, harán guerra contra los santos y los vencerán, y Esaú junto con Askenaz buscarán atrapar a Jacob, aunque Jacob pueda caer por la herida en la cabeza con la que buscan su fin. Comprendan que si no fuera por la gracia y la misericordia de Yahweh, quien se comprometió en su amor eterno por Israel en muchas promesas y pactos antiguos para liberar y redimir a Jacob de las manos de sus enemigos, todos ustedes perecerían a manos de los tres impíos. Pero, sin embargo, Yahweh es eternamente fiel a cada promesa que ha hecho. Y yo, Yeshua Amasiach, incluso yo, que compré vuestra salvación con mi propio sacrificio agonizante, soy fiel para cumplir siempre y para siempre todas las promesas de todos los pactos que se han hecho, y verdaderamente todas las promesas que se harán. Para siempre, de modo que ninguna promesa hecha por Yahweh o Yeshua Amasiach caerá jamás al suelo sin cumplirse, sino que todas se cumplirán plenamente, para siempre. Por lo tanto, vendré en ayuda de Israel, incluso de aquellos que son de Jacob y que se someterán a mi gobierno como su Mesías en el plan eterno de salvación de Yahweh, que Yahweh ha dado para la salvación de Jacob, porque en verdad, si los días no hubieran sido cortados, ninguna carne se salvaría con vida. Porque así lo pretenden los caídos, destruir a los santos y luego destruir a Jacob, y desde allí exterminar a todos los que queden de la raza de Adán, para que la tierra sea entonces completamente suya en sus planes delirantes que no llegarán a nada.
Y entonces la mayor tribulación jamás vista se apoderará de la tierra y la sangre correrá por la tierra en grandes cantidades. Y Barrabás matará a muchos fuera de la ciudad, que habrá rodeado con sus ejércitos para que no escapen, y así está escrito, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, de ahora en adelante, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos y sus obras lo sigan. Así pues, se producirá la mayor tribulación jamás vista, una tribulación como nunca antes se ha experimentado en la tierra, y que, en verdad, nunca volverá a repetirse. Mirad. Yo, Yeshua Amasiach, no abandonaré a Jacob a una destrucción repentina, y salvaré a Israel, incluso a ese poderoso remanente que me aceptará como su verdadero Mesías, pues así me ha creado Yahweh. Y así, mis 144,000 acudirán en ayuda de aquellos que de otro modo perecerían y que invocan mi nombre. Los guiaré paso a paso, y mis 144,000 harán muchas obras poderosas por mí, incluso obras más grandes que las que hice durante mi tiempo en carne sin pecado como el Cordero de Dios. Porque estos son los que son llevados en la reunión de los santos a mí, Cristo Jesús, en el aire al sonido de la última trompeta, y la trompeta está a punto de sonar. Estos son mis fieles, incluso aquellos en quienes no se encontró engaño, porque se han purificado como una virgen casta en la sangre del Cordero, que yo ofrecí para siempre como su sumo sacerdote, porque yo soy para siempre el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estos son mi esposa, y me seguirán donde quiera que vaya. Mirad. Los haré poderosos, y nunca se ha visto nada en la tierra que se pueda comparar con las habilidades con las que los vestiré. Estarán vestidos de lino fino, blanco e inmaculado, y sus habilidades encarnarán sus logros, y poseerán grandes habilidades, porque son fieles, llamados y elegidos, incluso desde antes de la fundación del mundo por Yahweh para estos fines. Mis 144,000 descenderán sobre el monte Sión, y yo los guiaré. Llevarán a aquellos a quienes yo los guíe al desierto para ocultarlos de la oscuridad total y la persecución del reino de los enemigos. Serán llevados a un lugar seguro, lejos de la plena indignación de la ira de Dios contenida en 7 copas. Porque en estas copas está la severidad de la ira de Dios que se derramará sobre el trono de la bestia y atormentará al reino del dragón, porque grande es su castigo. Y los 144,000 llevarán a Jacob a un lugar seguro, los sanarán de sus heridas, los socorrerán y les darán gran esperanza para invocar el nombre del Señor, incluso hasta el final si es necesario. Porque si no hubiera acortado los días, ninguna carne se salvaría. Y así completarán aquello a lo que yo los guiaré. Y Jacob estará escondido a salvo del día de esa gran batalla, incluso de esa gran batalla del Armagedón, de cuya destrucción total no escaparán. Por lo tanto, comprended, mis parientes, los tiempos en que vivís y el engaño al que os enfrentáis, que se apoderará de toda la tierra, engaño que se tragará vivos en el juicio a aquellos que odian y rechazan a Yahweh, como consecuencia y gran castigo por sus caminos infieles. Yo soy el Cordero de Dios que fue entregado para quitar los pecados del mundo con justicia. Yo soy el león de la tribu de Judá y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra. Yo soy aquel que aún salvará a un poderoso remanente de Jacob, que seguirá vivo en mi reino milenario, el cual establecerá vuestro rey de Eraes y señor de señores. Yo soy Yeshua Amasiach, la simiente prometida de la mujer, que fue sometida a la ley y entregada en sacrificio por la pena de Moisés y por la remisión de los pecados y el perdón y la redención completos de todos los que vienen a mí con arrepentimiento total. Yo soy aquel que ha enviado estas palabras por medio de mi mensajero y siervo, que ha recibido el Evangelio eterno, que es el librito prometido del que dio testimonio Juan el Revelador, a quien se le dijo que sellara las cosas que los 7 truenos han hablado, y que no las escribiera, y en ellas está revelada la salvación de Jacob. En verdad, yo, Yeshua Amasiach, testifico que las palabras del Evangelio eterno han sido dadas y reveladas por mi propia mano, y por la mano del mismo Yahweh, el gran Yo Soy. Y estas palabras del Evangelio eterno dadas son fieles y verdaderas y han estado ocultas en el corazón del mismo Yahweh hasta el momento adecuado para su revelación, y están registradas con precisión tal y como fueron dadas a mi poderoso mensajero, que ha sido purificado con mucho castigo y con mi sangre redentora, y él ha anunciado estas palabras tal y como fueron dadas, fielmente, para que se obedezcan todas estas palabras, tal y como se pretende. Las palabras del Evangelio eterno se preservarán a través de las calamidades y guerras venideras y encontrarán los ojos, los oídos y los corazones de aquellos a quienes son enviadas. Selah. Por lo tanto, obedeced las palabras de vuestro verdadero Mesías, incluso Yeshua Amasiach, oh Israel, y volved a Yahweh, el gran Yo Soy, aceptándome como vuestro verdadero Mesías, porque, en verdad no os queda tiempo para discutir con vuestro Creador ni con vuestro Mesías, que se ha entregado con amor por vuestra salvación y, en verdad, por la salvación de todos aquellos descendientes de Adán que aceptan mi oferta de vida eterna. Mirad. Los tiempos del cumplimiento de todas las cosas han llegado y mis tiempos de gracia y misericordia han terminado y en su lugar ahora se levantarán la ira y el juicio.
Todos aquellos de Israel que acepten el castigo y obedezcan mi voz, serán salvados con vida en mi reino milenario, donde se mantendrán como un pueblo y peculiar para Yahweh y el verdadero propósito de Israel como un tesoro peculiar para él por encima de todos los pueblos, y sucederá tal como se prometió en la antigüedad. Y traeré una hueste de reyes y sacerdotes que gobernarán bajo mi mando, incluso desde el trono de David, y desde esa gran ciudad santa la tierra será gobernada por Yeshua Hamasiach con justicia. Mirad. Todos los que invocan el nombre del Señor, incluso Jesús el Nazareno hasta el final, encontrarán la salvación y serán resucitados con gran recompensa y esplendor en la resurrección de los justos al final de la 70ª semana de Daniel, y su recompensa será grande. Mirad. Los tiempos han llegado, y vuestra salvación está cerca. Salom. Oh Israel, acepta mi oferta de paz dada por Yahweh en la persona de Yeshua Hamasiach, porque no habrá otro tiempo ni ningún otro medio dado en el plan eterno de salvación de Yahweh. Por lo tanto, oh Israel, ahora es el tiempo de tu salvación y ahora es el tiempo de tu plena redención. Os amo, compatriotas míos, por lo tanto, descansad en las obras de Yeshua Hamasiach, en quien Moisés está vivo y bien, para que podáis descansar de vuestras propias obras y celebrar muchos sábados y fiestas en mi reino santo, cuyo tiempo ha llegado. En verdad, los tiempos son ahora.